Y la posibilidad de que como ellos mismos dicen, el pulgarcito de América, digamos, sea nuestra próxima tierra anfitriona, tiene mucho que ver quizás con uno de los países más politizados de América Latina, uno de los países que tuvo los primeros partidos comunistas, anarquistas, digamos, en América Latina, digamos, El Salvador. Y este país, este paisito, digamos, pegando un salto dramático en la historia de Centroamérica, una parte de América Latina tremendamente dependiente de los Estados Unidos, donde el grito de Nicaragua o el grito de El Salvador no representa cualquier desafío, digamos, sino que significa un desafío literalmente en las narices de los Estados Unidos. Es muy importante, en consecuencia, esta reunión, porque me parece que va más allá de una simple convocatoria de consigna, digamos. Yo creo que, para decirlo literalmente hablando, hay que prepararse para ir a El Salvador, digamos. Hay que prepararse para ir a El Salvador. Podría ser que no estemos preparados, digamos, y me parece que esto es en principio lo que me gustaría arrancar desafiándonos, digamos, a qué significa esa preparación, que también tiene que ver con unidad, que también tiene que ver con diversidad, que también tiene que ver con capacidad de diálogo y que también tiene que ver con capacidad de incidencia en problemáticas como las que la mesa anterior nos presentó de una manera más que gráfica. Estamos en esta segunda mesa, comienza con también con un mensaje concreto, digamos, de este evento que ha sido la convocatoria, digamos, amplia para construir desde Alames la idea de que Alames no es un espacio donde nos escuchamos a nosotros mismos, digamos. Y en ese espacio, en esa construcción, me parece que hemos tenido la fortuna de contar con compañeros que están de alguna manera o estamos intentando construir desde espacios pequeños o desde espacios grandes, digamos. En este caso, construyendo desde espacios nuevos, como son las universidades del conurbano, la posibilidad, digamos, de ofrecer lo que se mencionó aquí, digamos, mencionaba Goyán en un momento dado, el tema, los alumnos no tienen alternativas que ver. Bueno, nosotros nos parece que es muy importante construir alternativas y que no es muy importante solo en nuestras universidades, sino también en las otras universidades que de alguna manera registran que hay alternativas. Esto me parece que es una tarea que estamos generando y construyendo. En ese espacio, digamos, quería mencionar muy especialmente la importancia, digamos, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, podríamos decir así, un partido que no existe más, digamos, además de, y que sin embargo, podríamos decir así, lo que le quedó al partido como tal es la universidad. Y este espacio, creo yo que hemos acompañado desde hace algunos años, desde hace muchos años, a este experimento, a esta experiencia, a esta creación de una universidad que se animó además no solamente a hacer del conurbano, sino además a pensar el conurbano y además a pensar carreras no tradicionales, digamos, y aún incluso a pagar todos los precios que eso significa. De tal manera que contar hoy con su rector aquí, digamos, compartiendo con nosotros, es también una puesta al día, digamos, de desde qué lugar habla hoy, digamos, la Universidad de General Sarmiento y contribuye a un debate, digamos, que como hemos visto tiene que ver con la salud, pero tiene que ver con la salud puesta en contexto en relación al tema de la política, de la economía, del mercado, digamos, etcétera, etcétera. De tal manera que en este orden estaríamos comenzando con su participación. Luego, todos conocen, pero no dejaré no me privaré del placer de representar a la doctora y querida hermana Nila Heredia, digamos, que desde la Coordinación General de Alames nos visita hoy, digamos, una vez más, para traer en ella, digamos, la fuerza del mensaje que el pueblo boliviano tiene para decirle
a todo este continente. En el título de esta conferencia aparece una palabrita que a mí me resulta sumamente interesante, a pesar de que no deja de tener cierta sonoridad levemente antigua, que es la palabrita desarrollo. Nuevos modelos de desarrollo, se dice, y es casi inevitable, cuando uno usa la palabra desarrollo, aclarar que hay que pensar nuevos modelos de desarrollo, porque si no, efectivamente, uno pasaría por una especie de sesentista medio ingenuo. En efecto, las tesis más lineales, las tesis más economicistas, digamos así, sobre el desarrollo, las tesis que imaginaban a las sociedades avanzando en el sentido de un incremento de las riquezas o del bienestar o del consumo y nada más, son tesis que hoy nos resultan desde todo punto de vista insuficientes y desafortunadas. Sin embargo, no deja de tener una gracia recuperar esa idea de desarrollo que nos habla de la posibilidad de pensar el movimiento de las sociedades en la historia. Los últimos años del siglo pasado fueron años, por muchas razones, culturalmente muy penosos, pero una de las razones de esa penuria espiritual de los años finales del siglo pasado fue el modo en que nos invitaron a pensar que la historia ya no se movía más, que ya estaba, que era eso, que había sido eso, y que ese era el punto de llegada, y que no había más posibilidad de pensar sin ser arrojado, ¿no? Como una especie de golpe así mortal a la categoría de alguna reliquia más o menos inaceptable. La tesis del fin de la historia es una tesis que efectivamente muy empobrecedora y muy esterilizante y muy imposibilitante de la posibilidad de pensar que el mundo puede ser una cosa distinta de lo que es. Es cierto que no se trata de pensar en los términos lineales y un tanto ingenuos en que las viejas tesis sobre el desarrollo nos llevaron a imaginar que avanzaban las sociedades. Y es cierto que hoy no tendemos a pensar que las sociedades avanzan necesariamente, o que nos deba alegrar que las sociedades avancen en el sentido de una mayor riqueza, de un mayor consumo. Recién escuchamos una muy buena argumentación en el sentido de que no es necesariamente bueno que las sociedades avancen en el sentido de un mayor consumo, y yo creo que eso va formando parte de un sentido común que por suerte se nos va imponiendo como una evidencia. Si hoy pensamos que hoy en América Latina, y ciertamente hoy en la Argentina, y ya fue dicho, lo voy a decir de nuevo, desde hace 10 años en la Argentina, pensamos que las sociedades y esta sociedad avanza en algún sentido, yo diría que no es en el sentido de una mayor riqueza, ni en el sentido de un mayor Producto Bruto Interno per cápita, ni en el sentido de un mayor consumo, sino en el sentido de una conquista creciente de derechos. Y a esa idea de que la sociedad, los individuos y la sociedad van conquistando derechos, es a lo que de un tiempo a esta parte llamamos, con una palabrita que se repite en nuestro discurso político, en nuestro discurso público, en nuestro discurso académico, y que a mí me interesa comentar rápidamente, llamamos democratización. Vamos pensando que la sociedad se democratiza a medida que los ciudadanos van conquistando más derechos. Y me interesa señalar esto porque hace no tantos años, hoy fue usada la expresión 30 años en relación con la edad de Alames. Pues bien, hace 30 años el país transitaba un ciclo político muy reconocible cuando miramos para atrás a los debates que protagonizábamos entonces, que es el ciclo de lo que se dio en llamar la transición a la democracia. Esa vieja palabrita, transición, que provenía de las viejas historiografías marxistas y de las más modernas sociologías de la modernización y del desarrollo, y que el lenguaje político de los 80 tomó para decir que el lugar hacia el cual avanzábamos no era el socialismo, ni era la modernidad, sino que era la democracia. La palabrita de los debates de los años 80 era la palabrita democracia. Y la democracia se nos representaba como una utopía que había que alcanzar y que estaba al final de un camino de transición. Y cuando nos preguntábamos por las notas de esa utopía de la democracia, nos representábamos esa utopía como la de una plena realización de las libertades. Las libertades que había sido aquello que de manera más brutal nos había sido arrancado en los años de la dictadura de la que trabajosamente empezábamos a salir, era lo que nos imaginábamos como el signo de la democracia a conquistar.
Y en aquellos años discutimos mucho en nuestras universidades, discutimos mucho en el campo de nuestras ciencias sociales, de nuestra filosofía pública, de nuestra filosofía política y aún de nuestros debates periodísticos y públicos. Discutimos mucho en torno a la cuestión de la libertad. Volvimos a leer a los clásicos de las tradiciones que pensaron la libertad. Discutimos la libertad de los antiguos y de los modernos, la positiva y la negativa, las libertades de, las libertades para, las libertades sí, las libertades a. Pensamos mucho el problema de la libertad. Yo creo que hoy ha pasado algo interesante o dos cosas interesantes en relación con la cuestión de la libertad en nuestros debates actuales. La primera es que nos vamos desplazando de la hegemonía de una concepción que yo llamaría, para decirlo rápido, liberal de la libertad que teníamos en aquellos años 80, en los que básicamente todos fuimos bastante liberales, ¿no? Y eso era bastante razonable. Salíamos de una dictadura muy atroz y a la salida de las dictaduras atroces a los pueblos les da por ser liberales y es bastante comprensible que así sea. Y nuestra concepción sobre la libertad era una concepción esencialmente liberal que, y aquí quiero decir una cosa para contrastar con lo que está pasando hoy y que a mí me parece un signo interesante, pero al mismo tiempo algo que establece la exigencia de una obligación teórica una exigencia teórica muy grande. En aquellos años 80, junto con esa idea liberal de la libertad que queríamos ver realizada en esa utopía democrática con la que soñábamos, teníamos un pensamiento fuertemente crítico y reactivo frente al Estado. El pensamiento de los años 80 fue esencialmente un pensamiento antiestatalista. El Estado se nos aparecía como formando parte casi necesariamente de las cosas malas de la vida y de la historia, y era bastante razonable que así fuera. La representación sobre el Estado en los años 80 argentinos era la representación sobre el Estado que aparece en la película más vista del cine argentino de esos años 80, que era la película Camila. Y con ese Estado terrorista que se metía con nuestros cuerpos, que se metía con nuestra libertad, que se metía con nuestra sexualidad, que se metía con nuestra identidad, con ese Estado no queríamos tener nada que ver. Todos ustedes se acuerdan de Camila y se acuerdan de que en la primera escena, particularmente significativa, el mayordomo de la casa, ¿no?, en la que transcurre la acción, que es la de un hombre del brigadier Rosas, ¿no? Tulio Alperindongui dice: Camila es una película sobre la dictadura de Rosas que todos vimos como una película sobre la dictadura de Videla. Y en la primera escena el mayordomo mete una serie de gatitos, un montón de gatitos en una bolsa y hunde la bolsa en el Río de la Plata, ¿no? Bueno, con ese Estado no queríamos tener nada que ver. Y nuestro pensamiento de los 80 fue antiestatalista por razones liberal políticas, digamos, como nuestro pensamiento de los 90 sería antiestatalista por razones neoliberal económicas, para decirlo rápido. Pero en una década como en la otra, el Estado se aparecía en las representaciones hegemónicas que dominaban la discusión pública como estando del lado de los enemigos de la libertad. Hoy, en cambio, me parece que es fácil decir que en todos nuestros países, y ciertamente en la Argentina de un modo ejemplar, la libertad, todas las libertades con las que podíamos soñar en el 81, en el 82, en el 83, en el 84, en el 85, y muchas más con las que entonces no podíamos ni siquiera soñar, rigen de un modo inédito en la Argentina, de un modo asombroso, de un modo sorprendente. Nunca hubo en la Argentina tanta libertad de expresión, tanta libertad de prensa, tantas libertades sexuales, tantas libertades identitarias, tantas libertades de todo tipo. Y es perfectamente razonable que exactamente por eso la libertad no esté hoy en el centro de nuestras obsesiones. Y lo que pasa a estar en el centro de nuestras obsesiones no es ya entonces la idea de libertad, sino la idea democrática de derecho. Lo otro, pero esto lo digo apenas muy rápido como una nota a pie de página, ¿qué ha pasado con la idea de libertad? Y esto es un debate que a mí me interesa desde el punto de vista de la teoría política, digamos, pero no los quiero aburrir con esto. Es que me parece que nos hemos desplazado de una concepción liberal de la libertad que teníamos en aquellos años 80 a lo que a algunos autores les gusta llamar una concepción republicana de la libertad. Y digo esto para no regalarles tan fácil la palabra república, que es una hermosa palabra de las tradiciones políticas de Occidente, a la manga de conservadores que se han apropiado de ella en el discurso público argentino, porque la palabra república es nuestra.
Es a nosotros a los que nos preocupa la cosa pública, el bien común, el bienestar general, el patrimonio colectivo, no a los que siempre lucharon contra todo eso y sin embargo se dan a sí mismos el nombre de republicanos en los editoriales de los diarios de la reacción. La palabra república la tenemos que reivindicar nosotros y no regalárselas porque no se la merecen. Y la tradición republicana para pensar la libertad es la que, como dicen algunos autores que a mí me gusta mucho acompañar, nos hace pensar que nadie puede ser libre en una comunidad que no es libre. Es decir, que la libertad no es un problema solamente de los individuos, sino también de las comunidades, ¿no? Los antiguos republicanos romanos decían, no son libres los individuos, son libres los pueblos, y ningún individuo puede ser libre en un pueblo que está sometido a un imperio extranjero, a una organización financiera internacional, a un ejército invasor, etcétera. Hoy me parece que el lugar central en nuestros debates públicos lo ocupa la categoría de derecho, sobre la que aquí en efecto escuchamos cosas interesantísimas hace un rato y sobre la que yo no voy a decir muchas cosas, pero algunas para desembocar sobre el final en un tema que ustedes conocen mucho más que yo, que es la cuestión del derecho a la salud y de la posibilidad de pensar a la salud como un derecho y como un derecho humano y qué significa eso, ¿no? Digo algunas cosas sobre la cuestión de los derechos. Me parece que lo primero es que del mismo modo que el énfasis liberal en la libertad nos hacía tener, en los años en que sostuvimos ese énfasis, una mirada muy crítica, muy recelosa respecto al Estado, el énfasis en los derechos nos hace mirar al Estado con menos pesimismo. Vamos entendiendo, en la Argentina y en toda la región, que si tenemos derechos es porque tenemos Estado, que no se tienen derechos contra el Estado ni fuera del Estado, sino que solo se tienen derechos si hay un Estado activo que los garantiza con leyes, que los garantiza con políticas públicas, que los garantiza efectivamente haciendo que no sean letra muerta en los papeles, sino una posibilidad efectiva para todos los sujetos. El Estado, en una concepción que piensa la política en términos de derechos y no en términos liberales de libertad, el Estado no está necesariamente del lado de las cosas malas de la vida y de la historia, lo cual no quiere decir que debamos abandonar todas nuestras bibliografías que desde mediados del siglo XIX para acá nos vienen enseñando un montón de cosas acerca del Estado, que el Estado no ha dejado de ser. El Estado sigue siendo un disciplinador de las sociedades, el Estado sigue siendo un reproductor de relaciones sociales muy injustas, el Estado sigue siendo un violador serial de los derechos humanos, el Estado sigue siendo todo eso y sería muy torpe de nuestra parte pasar del antiestatalismo ingenuo de nuestros liberales años 80 a un estatalismo simétricamente candoroso que no pensara todos los conjuntos de complicidades con el orden injusto de la sociedad que tenemos en las que el Estado está involucrado. Creo que tenemos que tener una teoría más compleja sobre el Estado. Creo que hoy necesitamos más que nunca una teoría compleja del Estado que dé cuenta de los múltiples modos en los que el Estado permite soñar con más derechos, pero también que nos dé cuenta de los múltiples modos en los que el Estado es colonizado por fuerzas particularistas. Aquí fueron mencionadas muchas, la industria farmacéutica y tantísimas otras fuerzas corporativas que operan contra el Estado, pero también apropiándose de él, colonizándolo, actuando a través suyo contra nuestras libertades y contra nuestros derechos. Y tenemos que tener una teoría compleja sobre los derechos. Los derechos son un tema fascinante para la filosofía política. Habría muchísimo para decir aquí. Alicia dijo algunas cosas que a mí me resultan sumamente interesantes y tendría ganas de avanzar un poquito por algunas, pero digo dos o tres cosas muy rápidas sobre la cuestión de los derechos. Primero, ¿qué es un derecho? Esa a mí me parece una pregunta fundamental. ¿Qué es un derecho? No es fácil responder a esa pregunta. En un sentido importante me parece posible decir que la filosofía de los últimos 3 siglos, la filosofía práctica de los últimos 3 siglos, ha intentado responder esa pregunta y para responder esa pregunta inventó la idea de estado de naturaleza, inventó distintas formas de sugerir que hay inscripto en algún lugar que no se sabría bien cuál es, ¿no? Unos derechos que nos corresponderían, o bien ha dicho, no, esos derechos no están inscritos en ningún lugar y son el puro resultado de las contingentes relaciones de fuerzas en la batalla en la que consiste la vida de los hombres y de los pueblos. ¿Qué es un derecho? Es algo raro un derecho, que en general solo decimos que tenemos cuando no lo tenemos. Es raro que alguien que puede comer 2 veces por día levante el dedo índice y diga, yo tengo derecho a comer 2 veces por día. Sería raro que alguno de ustedes ahora se levantara e indignado levantara el dedo y dijera, yo tengo derecho a ir al baño.
Porque es obvio, el que tiene ganas de hacer pis va al baño, vuelve. Es obvio que eso es un derecho y puesto que lo es, nadie anda diciendo que lo es. Son quienes no tienen derecho a comer 2 veces por día, los que dicen, yo tengo derecho a comer 2 veces por día. ¿Y cómo hay que entender ese yo tengo derecho? Si de hecho el derecho no lo tienen, lo deberían tener. ¿Será que tener un derecho es deber tenerlo? Entonces, la tensión entre el ser y el deber ser, para decirlo rápido, ¿no? La tensión entre el plano descriptivo y el plano normativo, cuando hablamos de los derechos, es constitutiva de la idea misma de derecho. Decir que se tiene un derecho es al mismo tiempo decir que no se lo tiene. Y esa tensión me parece que es un tema filosófica y políticamente muy importante para pensar. Segundo, voy rapidísimo porque me doy cuenta que se me va a acabar el tiempo, que no sé cuánto es, pero seguro que se me acaba lo mismo. Segundo, ¿qué pasa cuando en un contexto de ampliación general, de expansión general de derechos, 2 derechos colisionan? Eso no suele ocurrir en las épocas en que los derechos de todo el mundo se retraen, porque retrayéndose todos es difícil que encuentren algún punto en el que se encuentran, pero cuando los derechos de todo el mundo avanzan, es muy frecuente que haya puntos en los que esos derechos colisionan. ¿Cuántas veces hemos discutido en los bares de la ciudad de Buenos Aires si es más valioso y debe ser más defendido el derecho de quienes protestan a cortar la calle para hacerse oír por los poderes públicos o el derecho del honesto trabajador que tiene que poder llegar a horario a la oficina? Eso lo vamos a discutir, vamos a ser todos unos viejos de 90 años y vamos a seguir discutiendo eso porque no tiene solución esa discusión. No hay una solución de principio a la cuestión de qué pasa cuando 2 derechos colisionan. ¿Qué pasa cuando un profesor de la universidad, que hoy puede pensar, y es glorioso que hoy pueda pensar, hay que acordarse nomás de dónde venimos en la Universidad Pública Argentina, los que tenemos unos cuantos años trabajando en la Universidad Pública. Es glorioso que hoy los profesores universitarios puedan pensar que tienen un derecho a la capacitación, por ejemplo, y que los sindicatos universitarios reivindiquen el derecho a la capacitación. A ver, ¿qué pasa cuando un profesor viene a mi oficina para decirme que en ejercicio de su sacrosanto derecho a la capacitación, el miércoles no viene a dar clase? Siendo que es el día que tiene que dar clase. Yo digo, pero escuchame, la puta que te parió, tenés unos estudiantes que tienen derecho a escuchar tu clase. Sí, pero yo tengo derecho a la capacitación. ¿Qué pasa cuando colisionan esos derechos? Hay una respuesta fácil de decir, difícil de saber cómo se aplica cada vez. El derecho que debe ser defendido por el Estado, lo dice el ministro Silioni, a quien siempre hay que escuchar en relación con estas cosas porque plantea siempre cosas muy interesantes. El derecho que debe ser defendido por el Estado es el derecho del más débil. Pero todos sabemos que eso no resuelve el problema, porque todos tenemos una gran capacidad para pensar que somos nosotros siempre la parte más débil. Entonces allí tenemos un problema interesante. Y planteo un tercero y último, pero hay muchos más problemas en relación con la cuestión de los derechos que a mí me parece importante plantear. ¿Qué pasa con los derechos cuyos sujetos no están allí para pelear por ellos? Ese a mí me parece un tema de una enorme importancia filosófica, política y ética. Los derechos en principio lo son cuando alguien puede ir a los tribunales, tocar la puerta y decir, señor, yo vengo a ejercer este derecho. Pero ¿qué pasa cuando los sujetos de ese derecho no están? Sea porque, posibilidad 1, se murieron, sobre todo cuando se murieron víctimas de la violencia del Estado ante el cual reclaman sus derechos. Esos sujetos que se murieron son sujetos de derecho. Eso es algo que es muy interesante discutir con los abogados, pero que todos sabemos. Todos nosotros que somos militantes políticos sabemos que cuando decimos memoria, verdad y justicia, no estamos enunciando apenas un derecho de los deudos, no estamos enunciando un derecho de los sobrevivientes, no estamos enunciando un derecho de los vivos, estamos enunciando un derecho que les debemos a los muertos, que están muertos, que no pueden ir a los tribunales, pero que justo por eso son sujetos de un derecho que nosotros les tenemos que garantizar. ¿Y qué pasa con los derechos? Y esto se entronca con la cuestión del derecho a la naturaleza, del derecho de la naturaleza, ¿no? Está muy bueno lo que decía hoy Alicia, que me hizo pensar en el libro precioso que escribió Raúl Zaffaroni, ¿no? Que supongo que muchos de los presentes leímos ese librito precioso de Zaffaroni, ¿no? Sobre el derecho de la madre tierra, ¿no? Un derecho que hoy tiene estatuto constitucional en algunos países andinos latinoamericanos, por ejemplo Bolivia, pero no solo. ¿Qué pasa con el derecho de quienes no están, no porque ya han muerto, sino porque todavía no han nacido?
pero que tienen derecho a que les dejemos un mundo vivible, una tierra no desertificada, unos ríos no contaminados. Ese es un tema interesante, ¿no? Cuando pienso en estas cosas, en los derechos de los que no están, me vienen a la cabeza Benjamin y Derrida, ¿no? Fantasmas que vienen del pasado, fantasmas que vienen del futuro, pero que vienen portando derechos, que los vivos y el Estado, en tanto representación de un pueblo que es también una continuidad en el tiempo, tiene la obligación de garantizar. Y digo esto solo para señalar la enorme complejidad que tiene el problema de los derechos, que no se resuelve simplemente diciendo hay que tener cada vez más derechos, ¿no? Quiero decir dos cositas más y ya para ir terminando. De ese conjunto de derechos hay algunos a los que nosotros solemos llamar humanos. Y ese calificativo, humanos, puesto al lado de la palabra derechos, a mí siempre me causó, y creo que a todos nosotros, una cierta preocupación teórica. ¿Acaso no son hombres los que pueden invocar el derecho a cobrar un pagaré, que evidentemente ninguno de nosotros calificaría como un derecho humano, pero que solo los hombres pueden tener? Siendo que el sujeto de la mayor parte de los derechos que conocemos son hombres, ¿por qué a algunos de los derechos los llamamos humanos y a otros no? Yo pensaba en eso y recordaba que cuando nosotros militábamos en los años 80 en la universidad, o ya ni me acuerdo dónde, en los años de la transición democrática, en un contexto de fuerte desarrollo de las organizaciones y los movimientos de derechos humanos en el país, la respuesta era: un derecho debe ser calificado como humano cuando fue el Estado, excediéndose en sus funciones, el que lo violó. Es decir, lo que volvía humano un derecho era quien lo había violado. Y si era el Estado el que lo había violado, eso, como por la negativa, volvía humano el derecho así violado. Interesante, pienso hoy, porque eso señalaba que en aquellos años 80 pensábamos que entre el Estado y la humanidad había una especie de contradicción en términos. Hoy, y son los organismos de derechos humanos los que dicen esto con mucha claridad. Alguien debería hacer alguna vez el ejercicio, esto lo digo siempre, y alguien efectivamente debería hacerlo, de leer uno tras de otro los discursos de los organismos que leen en la plaza los 24 de marzo, ¿no? Esos son unos documentos preciosos. Supongo que ya alguien lo habrá hecho, no sé, pero si alguien se pusiera a leer, ¿no?, los documentos de los organismos todos los 24 de marzo, advertiría una evolución interesante en la idea de derechos humanos. Y yo me acuerdo muy bien el discurso que leyeron los organismos, y recuerdo muy bien el pasaje, que recuerdo muy bien también que leyó Estela de Carlotto en esa ocasión, en el año 2012, hace 2 años, hace 24 de marzo, cuando el documento decía: antes llamábamos derechos humanos a los derechos que el Estado violaba. Hoy no hay que dejar de pensar eso, y yo quiero insistir sobre eso, porque el Estado sigue violando derechos humanos todo el tiempo. Incluso este Estado, con un gobierno democrático que nos gusta y que apoyamos, sigue torturando jóvenes en las comisarías, enfermos en los hospitales, locos en los loqueros. Y no es posible no ver que allí hay algo de la estatalidad que hay que discutir. Pero al mismo tiempo hay derechos que llamamos humanos porque solo el Estado los puede garantizar. Y porque constituyen ya no un piso mínimo de humanidad por debajo de lo cual deberíamos hacer la pregunta de Primo Levi: ¿es esto un hombre?, sino un horizonte de una humanidad en realización, gracias y de la mano de un Estado que puede ser como un bastón en el camino hacia esa forma de humanidad más plena. Entre estos derechos, yo menciono rapidísimo, aprovechando incluso la presentación del compañero, hoy no venía a hablar como rector de una universidad, lo hago todos los días, ya estoy repodrido, pero quiero decir esto: hoy pensamos la educación en general e incluso la educación universitaria, y esto es una novedad extraordinaria, la educación universitaria como un derecho humano universal. Esto está en un documento que yo no me canso de citar, que es un documento de la Conferencia Regional de Educación Superior del año 2008, ¿no?, en Cartagena de Indias, que empieza diciendo lo siguiente: la educación superior es un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los Estados. Eso a mí me parece impresionante,
que nos vayamos acostumbrando a decirlo no lo vuelve menos impresionante. La universidad, que es una institución que tiene más o menos 1000 años en la historia de Occidente, hace 1000 años que hace bien una cosa: formar élites. Esto no está ni bien ni mal, es para eso que nacieron, para formar élites clericales, élites abogadiles, élites burocráticas, élites profesionales, y eso lo hacen más o menos bien en los distintos países. Que hoy podamos pensar que la misión de la universidad es garantizar un derecho cambia absolutamente, debe cambiar nuestro modo de habitar la universidad, debe cambiar nuestra preocupación por la docencia, debe sacarnos de una buena vez del repertorio de excusas a la mano los presuntos déficits con los que nos llegan los muchachos, que vienen llenos de carencia. ¿Qué tiene que ver que nos vengan llenos de carencia? ¿Y vos qué sos, Gardel? Vos no estás lleno de carencias, pedazo de tarado. Si entendés que el que viene es un sujeto de derecho, ¿qué importancia tiene las presuntas carencias con las que viene? Pero no sabe nada. Enseñale. Pero no sabe lo que debería saber. ¿Quién dijo que debería saber? ¿Quién dijo que hay que saber un conjunto de cosas para que después vos llegues imaginándote que tenés el alumno que siempre quisiste tener, como si vos fueras el profesor que el alumno siempre quiso tener? Venga y diga las 4 pavadas con las que no le enseñás nada, sino que verificás que él ya sabía. ¿Cuál es la calidad de una universidad que convierte a sus excelentes ingresantes en excelentes graduados? No lo sabemos. ¿Cuál es la calidad del Colegio Nacional de Buenos Aires? No lo sabemos. La calidad de una institución educativa se mide por el diferencial entre las capacidades de los egresados y las capacidades de los ingresantes. Y estos no pueden ser descartados a priori porque el déficit de no sé qué cosa o porque de hecho no sé qué, ¿no? Pero entonces quiere decir, podríamos hablar un rato largo sobre esto y enseguida a mí me sale ironizar y no es lo que hay que hacer. Pero quiere decir, ahí tenemos un problema, tenemos que revisar la condición docente universitaria si de verdad queremos estar a la altura de honrar eso que nos llenamos la boca diciendo, que es que los estudiantes que tenemos son sujetos de un derecho, que quiere decir que nosotros somos los garantes, los necesarios garantes de ese derecho que ellos tienen. Hay una cosa que dice siempre nuestro secretario de Políticas Universitarias, que es un tipo que a mí me gusta muchísimo y del que aprendo siempre muchísimo, se llama Aldo Caballero y es un tipo muy talentoso, que siempre dice una cosa muy interesante: la universidad es un derecho, pero no solo un derecho individual de los estudiantes, sino un derecho colectivo del pueblo. Y eso lo quiero decir porque lo quiero vincular con los otros 2 derechos que ya ahora sí terminando quiero enunciar, el último de los cuales es el que nos importa aquí, que es el derecho a la salud. Tiene que ser posible para todo el pueblo elegir si mandar o no a sus hijos a la universidad. No mandar a los hijos a la universidad no puede ser una imposibilidad. Ahora, el día que mandar a los hijos a la universidad sea una posibilidad para todos, es perfectamente legítimo no mandar a los hijos a la universidad, puesto que hay 5000 cosas más interesantes en la vida que ser universitario. Ser jugador de fútbol, ser automovilista, ser bailarina de ballet son cosas muchísimo más interesantes sin duda que ser universitario, pero elegir ser eso no nos quita el derecho a la universidad, que no es solo el derecho a estudiar en ella, sino el derecho a apropiarnos de los bienes sociales que las universidades producen con su trabajo. Por eso las universidades se tienen que deber al pueblo que las sostiene. Y esto no es ningún populismo berreta, ninguna tontería, ninguna cosa de que hay que dejar de pensar. Al contrario, hay que pensar en la más alta calidad y en el más alto nivel, puesto que una universidad solo es efectivamente buena si es buena para todos, pero solo es efectivamente para todos si es buena para todos. Si no, es una engañapichanga y una cómplice de la ideología de derecha que debe combatir. La universidad tiene que ser para todos y buenísima, y producir buenísimas investigaciones que aprovechen las organizaciones sociales del territorio en el que trabajan, que aproveche el Estado, encarnación y representación jurídica del pueblo, que aproveche la opinión pública, que es el pueblo dividido internamente y discutiendo consigo mismo los destinos de la vida común. En todos esos espacios la universidad tiene que estar garantizando el derecho colectivo a ella que asiste a los individuos y a los ciudadanos. Voy terminando y digo algo brevísimo.
Por razones de trabajo, de hace un muy cortito tiempo a esta parte me he metido de cabeza en otro derecho importantísimo de los individuos y de los pueblos, que es el derecho a la comunicación. Y leí muy bien, la había leído mal hasta acá, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es una ley importantísima de la democracia argentina, que define a la comunicación exactamente igual que la Declaración de Cartagena de Indias define a la universidad, como un bien público y social, como un derecho que de nuevo es individual, puesto que es de los individuos, de expresarse libremente y de ser informado de manera plural y con calidad, y una responsabilidad de los estados. Me parece que los derechos humanos que hoy nos importa reivindicar son esta categoría de derechos humanos, y lo digo solamente, y no me meto con esto porque los que saben sobre esto son ustedes. Me parece entender, por lo que escuché en el panel anterior, por las cosas que leí a partir de la amable invitación de Giglio para esta reunión, me parece entender que es en esta categoría donde tenemos que poner el derecho a la salud, que es un bien público y social y no una mercancía, un derecho humano universal de los individuos y de los pueblos, y exactamente para garantizar esto último, una responsabilidad de los estados, a los que les tenemos que pedir que estén cada vez menos colonizados por las corporaciones, que sean, en definitiva, cada vez más democráticos para poder resistir las presiones que quieren hacer de ellos algo distinto de lo que nosotros queremos que sean, garantes de nuestros derechos individuales y colectivos. Bueno, perdón por la extensión y muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches y a todos, todas. Y un agrado, al mismo tiempo algo excepcional para mí, poder dirigirme a un espacio y un público tan importante. Y una suerte hacerlo después de exposiciones que realmente permiten ubicar el tema del derecho como un elemento, uno de los derechos fundamentalísimos, el derecho a la salud en este contexto. Yo yendo más o tratando de arribar como experiencia el caso boliviano, quiero articular con las posiciones y los criterios que han planteado anteriormente para ubicar cuál es, en qué contexto y bajo qué criterios está armado o se está llevando adelante este proceso político popular y esta revolución democrático popular con que, y cultural con que ha sido definido el proceso boliviano que actualmente dirige el señor Evo Morales. Es decir, ustedes conocen que Bolivia se caracterizó por mantener de manera persistente y realmente luchando permanentemente por mantener sus características propias, por mantener particularidades en su cultura, por defender la cultura misma de cada una de las naciones que tiene el Estado boliviano, y al mismo tiempo los sectores que han estado en el poder y que han sido capaces, ¿no es cierto?, de estar en el poder desde la invasión de los españoles, pasando por los señores terratenientes y luego los oligarcas y finalmente los empresarios, sumado al neocolonialismo norteamericano. También a ellos les interesaba mantener una población con poco desarrollo, tener indígenas pobres, porque de esa manera tenían fácilmente una mano de obra barata, gente que no les costaba mucho porque exigían poco, y al mismo tiempo gente que evidentemente de vez en vez, con mucha regularidad, se insurreccionaba, pero bueno, había que matarlos y bueno, nuevamente se establecía a partir de una serie de dictaduras. Bolivia es uno de los países con mayores dictaduras, que también se corresponde a un número importante de subversiones, de sublevaciones, etcétera, que ha tenido Bolivia. En este sentido, está además explicar cuál es el contexto que establece y al mismo tiempo lleva y repercute el neoliberalismo en Bolivia, en el cual, aplicado de la manera como se ha aplicado en todos los países, sin embargo, en Bolivia tuvo a bien
no solamente de apoderarse de lo que pudo y desnacionalizar todo, sino al mismo tiempo destruir todo tipo de liderazgos, tanto políticos como sindicales, y yo diría castrar a las generaciones jóvenes en esta lógica del constructo político y la discusión sobre el derecho. Había que educarse porque había que acumular capital individual, y el capital humano pues sería el que le permitiría competir en el futuro, y en esta lógica del capital, ¿no es cierto?, nos llegan a invadir todo en la lógica de lo que significa la competencia individual. Pero en esta misma lógica también en Bolivia se dan una serie de actitudes de cansancio, porque la pobreza, el empobrecimiento fue cada vez mayor, pero al mismo tiempo la manipulación y el uso del derecho y de la democracia liberal, pero puesta en su máxima expresión, lleva a una democracia con la base de representaciones que ya no correspondían a las decisiones del pueblo, con lo cual pues termina en procesos insurreccionales que comienza el 90 con una marcha de los indígenas justamente de la Amazonía. Para ubicarlos ustedes, Bolivia, por lo menos el 70% de su territorio es Amazonía, la mayoría nos conoce solamente como altura, es un 20% el altiplano y un 10 a 15% el valle, la mayoría, tal vez 60% es Amazonía. Y sin embargo, los pobladores de la Amazonía, como estaban lejos del poder ejecutivo y el poder legislativo, de los poderes del Estado, en esencia, no aparecían como actores de la misma manera como aparecen los actores en el altiplano, es decir, en la altura. Pero bueno, durante el neoliberalismo también se empezó a distribuir y a conceder extensos territorios de la Amazonía a colonizadores externos o de favoritismo a gente boliviana propiamente dicha, empresarios que necesitaban tener terrenos porque, bueno, está viniendo una ola de, digamos, de desarrollo industrial en base a la soya, etcétera, etcétera. De pronto, estos indígenas se dan cuenta que su territorio, que siempre lo habían tenido como tal, pues nunca ha habido la concepción de la propiedad privada en las poblaciones de la Amazonía, no solamente que no tenían tierra, sino que no tenían territorio, porque sus montes, sus montañas, sus bosques habían sido ya concedidos. Por eso es que se hace la primera marcha, el 91, por tierra, territorio, dignidad. ¿Quiénes lo hacen? Son los compañeros, son los indígenas de la Amazonía, y ese año hay un encuentro muy importante para la historia boliviana. Justamente ellos venían desde la Amazonía en marcha, que tardaron más de 30 días, que obviamente la gente venía prácticamente con muy poca ropa, porque era la Amazonía, y fueron entrando al lugar cada vez más frío, con lo cual la población del altiplano salió a cobijarles, a darles. Y se da un encuentro histórico muy importante, que es en la cumbre, porque ellos vienen de la Amazonía y van subiendo, y hay un punto en que el altiplano se une en una cumbre muy alta, cerca de 4.000 metros de altura, pero al mismo tiempo muy fría, porque hay nieve frecuentemente, ¿no? Pero bueno, entonces ese encuentro es el sellar, reconocerse entre los indígenas originarios del valle, del altiplano, con los indígenas originarios del oriente. Y era reconocerse y construirse, es sentirse sujetos, es estar estando, es saber que son no extraños en una república llamada boliviana, sino que habían otros iguales que ellos y que estaban esperándolos. Ese encuentro, que es un abrazo muy sentido y una serie de actividades rituales inclusive, y el acompañamiento muy simbólico, porque toda la población finalmente, ricos y pobres, salieron a recibirlos y darles ropa y darles alimentos, etcétera, etcétera, terminó. ¿Qué era lo que exigían ellos? Que se deroguen leyes y que les reconozcan su territorio.
La lógica liberal les estaba exigiendo que muestren papeles porque tendrían que demostrar que son dueños de X o Z números de hectáreas, de metros, de una propiedad, en la lógica liberal. Y ellos pues no lo tenían porque la reforma agraria no les llegó a ellos, porque no necesitaba, porque los terrenos eran muy grandes y ni se sabía cuántos había. Entonces el presidente en ese momento, Paz Zamora, quiso detener la marcha antes de que llegue a la paz porque sabía que eso iba a generar un conflicto. Sin embargo, terminan llegando porque deciden no recibir al presidente y llegan hasta la paz. Obviamente el Palacio de Gobierno estaba abierto para recibirlos, pero todos se quedan en la plaza, entran a la catedral y se van a los lugares donde se les estaba esperando con cobijo. No fueron al gobierno, no fueron al palacio. Ellos exigieron que vayan, el gobierno vaya a donde ellos estaban cobijados. Entonces ustedes ven que esta lógica va armando al sujeto boliviano, que es el sujeto del derecho. Tal vez una historia muy interesante a partir de esta lógica subversiva de exigir sus derechos, que ese Estado debía darle derechos. Sin embargo, ellos mismos no estaban totalmente construidos como sujetos del derecho, porque de pronto muchos de ellos no tenían ni siquiera un certificado de identidad o de nacimiento, no tenían nada, ¿no es verdad? Sin embargo, existían. Eso fue el 91 y después tenemos ya cuestiones un poco más claras, el 2000 con una guerra del agua y la expulsión de la empresa transnacional de Bolivia porque estaba cobrando por el agua y se le ocurrió duplicar el precio de la dotación del agua. Luego viene la guerra, todo un proceso, no es que sean cosas fracturadas, la guerra del gas que ustedes conocen, y termina con la expulsión física del presidente de la República y allí el quiebre del proceso neoliberal, de la experiencia neoliberal. Llamo al quiebre porque es el cansancio de ese modelo, pero bueno. Entonces, entre medio han habido una serie de procesos insurreccionales de la mano de los movimientos campesinos. ¿Dónde estaban los sindicatos? No había sindicatos. Hay sindicatos, pero muy debilitados, porque el neoliberalismo tuvo a bien destruir los grandes sindicatos, dividir las empresas nacionales y por tanto no había el sindicato minero de antes, que eran tan fuertes, tan poderosos y que eran más bien los que dirigían la Central Obrera Boliviana, nuestro cobijo. Yo un poco relato aquello para comprender cuál es el estado, por qué el proceso político actual se relaciona con esta lógica de historias subversivas, de reclamos del derecho a ser sujeto y a ser reconocido como de esa población que de manera persistente fue mantenida en un lugar hacia la comunidad casi sin derechos y manipulada frecuentemente por los gobiernos cuando aquellos querían enfrentar a los campesinos frente a los mineros o a los campesinos frente a los universitarios u otros sectores. De esta manera, la elección del señor Evo Morales, un líder, realmente un personaje nacido del pueblo y un personaje que se ha ido formando en las lides sindicales campesinas, pero que de pronto va tomando una representatividad importante porque fue capaz de no solamente comprender y arrastrar las necesidades y el sentimiento de los sectores campesinos y populares, sino al mismo tiempo supo jugar de manera muy creativa los momentos en los cuales el gobierno, el Estado neoliberal, había llevado a la población a situaciones de cansancio sobre la manipulación de la representación estatal. Indicarles que durante varios años, en realidad desde el 80, es decir, de la salida de la dictadura hasta el 2004, se dieron varias elecciones. En ninguna de aquellas ningún candidato
tuvo una votación mayor de un 35%, tal vez como mejor votación, y por tanto el presidente era consecuencia de acuerdos dentro del Parlamento. Y quienes se aliaban eran los partidos pues, que estaban, que además se turnaban, y por tanto eran partidos que terminaron manipulando y haciendo acuerdos entre ellos de las jugosas ganancias a nivel nacional. Entonces, la irrupción de los movimientos sociales el año 2005-2006, cuando se elige al presidente Evo Morales y su gobierno él personalmente carga un encargo muy grande que hace el país. Y se le encarga por lo menos 3 elementos muy grandes que él debía ver. Y uno de ellos es convocar a una nueva asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución, porque la población sentía que la constitución que había no se correspondía a las características, a las necesidades y a las luchas de los bolivianos. Y por eso es una de las primeras convocatorias que hace. ¿Qué hace la nueva asamblea? Tiene como un pilar fundamental reconocer que Bolivia está constituida por 36 naciones indígenas originarias. Es decir, reconoce que todos somos bolivianos, pero que dentro de los bolivianos habemos particularidades, y esas particularidades se refieren no a que hayan descendientes alemanes, norteamericanos, argentinos o chilenos, ¿no es cierto?, o bolivianos, o criollos, vamos a decir, o mestizos, sino que estaba constituida fundamentalmente por 36 naciones indígenas originarios, donde se coopta a los afrodescendientes porque ellos llegaron no porque querían colonizar, sino que los trajeron. ¿No es verdad? Este es un elemento central, porque no desconoce el derecho de los demás, pero sí pone como punto fundamental la existencia de un país, de un Estado, donde su particularidad fundamental era la multiculturalidad, la pluriculturalidad, no multi, sino la pluriculturalidad. Y por ello mismo reconoce y construye el Estado como un Estado plurinacional, no es ya una República de Bolivia, sino un Estado plurinacional de Bolivia, donde la razón de ser fundamental son las 36 naciones indígenas originarias. Y al reconocer aquello, genera una construcción de un horizonte largo que es el vivir bien. Genera un paradigma, una utopía, ¿no es verdad?, basada en la experiencia de la propia construcción de las naciones indígenas originarias, en que, poco resumiendo, decir, nadie es, como lo han dicho, es decir, nadie es sujeto, sino es sujeto en función de que hayan otros sujetos con los mismos derechos y que conviven en una comunidad. Por tanto, la comunidad se construye en la medida en que los sujetos se construyen. Y los sujetos se construyen en la medida que haya una relación de dignidad y de reconocimiento de los demás. Por tanto, la lógica, yo resumo muchísimo porque, bueno, se sigue trabajando en este tema, que tal vez ese momento lo estaban, más bien diría, viendo más tal vez con esa experiencia muy grande, pero no se podía lograr, digamos, redactar, y ellos no lo podían tampoco hacer de la manera filosófica, doctrinaria, etcétera, que cada vez se lo va haciendo, pero de hecho se concibe que, finalmente nos reconocemos como sujetos y el Estado nos reconoce como sujetos, porque el deber del Estado boliviano es reconocer el origen propio de los sujetos que viven y que anidaron Bolivia. ¿Es verdad? Entonces, la construcción de este nuevo Estado boliviano está marcado tal vez por 3 grandes planos. Uno, el plano del vivir bien, como un horizonte de construcción, no del vivir bien en función de lo material, sino un horizonte de construcción, del vivir de manera armoniosa, pero ligado al vivir productivo, al vivir la vida, no la vida simple, sino la vida viviendo, el vivir viviendo y el construir construyendo,
Y solamente se vive en función de la buena armonía, pero en función de que depende de algo. Y ese algo cobra vida. Y cobra vida la naturaleza y cobra vida la tierra. No hay vivir si no hay tierra. Y por tanto, el derecho del planeta Tierra es un derecho que está por encima del derecho de los sujetos. Porque si no respetamos la tierra, no existimos. Y por tanto, se transforma en algo consustanciado entre todos. Entonces, ¿para qué vamos a vivir mejor si eso conlleva una lógica cuantitativa? Cuando el vivir bien tiene una lógica cualitativa. ¿Es verdad? Entonces, este es un plano muy importante que nos permite ubicar a ver cómo lo hacemos realidad. Es otra cosa. El otro plano importante es, si nosotros reconocemos que estamos constituidos por diversas naciones, ¿no es cierto? Somos plurinacionales, también tenemos que entender que nuestra relación de comunidad entre comunidades o más allá de la comunidad, de las otras naciones, existen otras personas, otros sujetos que tienen todos los mismos derechos, pero cada uno tiene su propia cultura y por tanto el otro plano es la interculturalidad. No se podría en una comunidad cualquiera, y yo quiero aclarar que cuando hablo de comunidad no estoy reduciendo a la comunidad indígena solamente, porque las comunidades están en lo periurbano, también se construye comunidad en lo periurbano, también se construye comunidad dentro de la universidad, también se construye comunidad en todo lado. Entonces, cuando prolongamos la lógica de la vivencia en comunidad más allá de lo indígena originario, también comprendemos que estas comunidades son multifacéticas. Y por tanto, si nosotros queremos convivir y vivir bien, tenemos que respetar y lograr que el otro sujeto sea adoptado y tomado dignamente como sujeto y por tanto respetado en sus lógicas culturales. Entonces lo intercultural es un otro plano fundamental. Y un tercer plano fundamental es la lógica de la descolonización. Y la descolonización va desde lo que significa la construcción de un derecho tan liberal, ¿no es cierto?, como estamos invadidos todos, que difícil es deshacernos, a la construcción de un derecho que sea, no sé si menos liberal, no sé cómo se llamará aquello, pero un derecho donde respete la forma de actuar, sin dejar de considerar que el Estado es un Estado que tiene obligaciones. Entonces, yo resumo en estos tres planos fundamentales la construcción de las políticas sanitarias y un elemento sustancial, y es que en este proceso revolucionario, vamos a decir, la población se empodera, se ha empoderado. La población ha logrado empoderarse, aunque no ha tomado el poder, pero logró ganar el gobierno. Había que construir el poder. Y para construir el poder, pues necesita delegar su representación a. ¿No es verdad? Pero esta delegación de la representación de ninguna manera quiere decir hipotecar su representación, sino es conceder el poder para construir lo que el sector popular había decidido que se construya. Por tanto, es mandar obedeciendo de los zapatistas, ¿no es verdad? Porque el poder solamente se lo va